Hola a todos, y bienvenidos al canal. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más extraños y aterradores de los últimos años. Se trata de la historia de los López Martínez, una familia que, según todos los que los conocían, vivían en un estado de felicidad perfecta. Sus redes sociales estaban llenas de fotos sonrientes, sus vecinos hablaban de su inquebrantable alegría, y su casa de campo era un símbolo de una vida ideal. Pero un día, el 12 de septiembre de 2023, la sonrisa de la familia López Martínez se desvaneció, o al menos, la familia misma lo hizo. La policía que llegó a su casa encontró todo en perfecto orden. No había signos de robo, ni de lucha, ni siquiera una nota de despedida. Sin embargo, encontraron algo que ha aterrorizado a todos los que lo han visto, un álbum de fotos con cientos de imágenes, donde la familia sonríe, pero sus ojos cuentan una historia de terror que las palabras no pueden describir. En este video, vamos a analizar cada detalle de este misterio. Vamos a escuchar a los vecinos, a examinar las fotos y a ver la última grabación de seguridad de la casa. Pero les advierto, lo que van a ver les hará cuestionar lo que es real, y tal vez, no vuelvan a ver una sonrisa de la misma forma. ¿Están listos para este viaje a lo desconocido? Entonces, comencemos. Hola a todos, y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia que ha aterrorizado a la pequeña comunidad de El Robledo, una historia tan extraña que la policía la ha clasificado como inexplicable. Hablo del caso de la familia López Martínez. Para todos los que los conocían, los López Martínez eran la definición de la familia perfecta. La familia estaba conformada por el padre, Ricardo, un exitoso arquitecto, la madre, Elena, una talentosa pintora, y sus dos hijos, Sofía, una joven brillante de 16 años, y David, el pequeño de 9, un niño lleno de vida. Sus vidas parecían sacadas de un cuento de hadas. La casa de campo donde vivían era el lugar ideal para pasar los veranos. Todo cambió el 12 de septiembre de 2023. Los vecinos se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando, después de varios días de no ver a nadie, nadie salía de la casa. Las cortinas estaban corridas, el jardín, usualmente impecable, comenzaba a descuidarse, y no había ni un solo ruido que viniera de dentro. Un vecino, preocupado, decidió llamar a la policía. Cuando los agentes de la policía local entraron, la escena era tan inquietante como un fantasma. La puerta principal estaba abierta de par en par, pero no había rastro de entrada forzada. El salón estaba perfectamente ordenado, sin un solo cojín fuera de lugar. Las mesas estaban limpias, sin un solo rastro de polvo o suciedad. Era como si la vida se hubiera detenido de golpe. Los platos del desayuno estaban sobre la mesa, con comida todavía en ellos, como si la familia se hubiera levantado de la mesa en medio de una conversación. No había signos de lucha. No había vidrios rotos. No había sangre. Nada. Era como si simplemente se hubieran levantado y se hubieran ido, pero las llaves, las carteras, los teléfonos, todo estaba en la entrada, sin ser tocado. La policía inspeccionó cada rincón de la casa. Encontraron los dormitorios ordenados, las camas tendidas, la ropa perfectamente doblada en los armarios. En el dormitorio de los padres, la cama estaba hecha, y la ropa de Ricardo, que usaba para trabajar, estaba doblada sobre una silla, lista para ser usada. En la habitación de Sofía, sus cuadernos estaban abiertos en su escritorio, y una pluma estaba a un lado, como si la hubiera dejado para ir por un vaso de agua. En la habitación de David, sus juguetes estaban acomodados en el suelo, y un libro de cuentos, que solía leer por las noches, estaba a un lado de su cama. La policía estaba confundida. ¿Dónde estaba la familia? En casos de desaparición, siempre hay un rastro, una pista, algo que lleva a los agentes a una conclusión. Pero en este caso, no había nada. La familia no se llevó ni un solo objeto personal. No había signos de un robo. No había señales de un secuestro. Era como si se hubieran evaporado en el aire.
Las alarmas de la casa, si las hubiera, no se habían activado. No había cámaras de seguridad en la entrada. No había testigos que vieran a la familia irse. La policía investigó a cada uno de sus conocidos, a sus familiares, a sus amigos, pero nadie tenía la menor idea de lo que había pasado. La última persona que los vio fue el vecino que llamó a la policía. Él los había visto a todos, en el porche, simplemente sentados. Él les saludó, pero ellos no respondieron, solo le devolvieron la mirada, sin decir nada. En ese momento, pensó que se estaban divirtiendo. Y ahora, la policía no tiene respuestas. La familia no está en la casa, pero tampoco están en ningún otro lugar. No hay un rastro. No hay una pista. No hay nada. Es como si nunca hubieran existido. Pero hay algo más. La policía encontró algo que no esperaban. Y lo que encontraron no solo ha aterrorizado a la policía, sino que podría ser la clave de la desaparición de la familia. Continuamos con este enigma que la policía de El Robledo no logra descifrar. La casa está vacía, no hay pistas de robo ni de lucha, y la familia simplemente se ha esfumado. Pero en medio de ese desolador silencio, un detective que revisaba el salón encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Sobre una mesita auxiliar, junto al sofá, había un objeto de apariencia normal. Era un álbum de fotos familiar. Al principio, parecía una posesión común y corriente, un simple recuerdo. El detective lo abrió con la esperanza de encontrar la última foto de la familia, o tal vez una nota. Sin embargo, lo que encontró dentro fue algo muy diferente a lo que esperaba. Las primeras páginas mostraban fotos normales, de la familia en viajes, en la playa, en la montaña. Imágenes de una vida feliz. Pero a medida que pasaba las páginas, la atmósfera cambiaba de manera sutil y escalofriante. Las fotos más recientes, las que tenían apenas unos días o semanas, mostraban a la familia en poses extrañas. No eran espontáneas, no eran naturales. Eran imágenes de la familia en el jardín, en el porche, en el salón, siempre sonriendo. Pero no eran sonrisas normales. En cada una de las fotos, las sonrisas de la familia eran increíblemente anchas, casi grotescas. Los labios se estiraban de oreja a oreja, y los músculos de la cara de cada uno de ellos, desde Ricardo y Elena hasta los pequeños Sofía y David, parecían tensos. La expresión en sus ojos no coincidía en absoluto con sus bocas. Sus ojos, en las fotos, tenían una mirada vacía, distante, casi de terror. Era una contradicción macabra, el gesto de felicidad más universal, la sonrisa, se combinaba con una mirada de profundo miedo. El detective, con el corazón acelerado, siguió pasando las páginas. Había una foto de David, el niño de 9 años, sentado en su habitación, rodeado de sus juguetes, con esa misma sonrisa forzada. Y otra de Sofía, frente a su escritorio, con una pluma en la mano, con la misma expresión tensa. Los agentes llevaron el álbum a la comisaría, y los forenses lo analizaron con detenimiento. La conclusión fue la misma, las sonrisas eran reales, no eran un montaje ni un efecto de la cámara. La familia, por algún motivo, estaba obligándose a sonreír para cada fotografía. Este descubrimiento generó la primera pregunta real sobre el caso: ¿qué estaba pasando en esa casa para que la familia estuviera en una situación tan extraña? ¿Por qué se obligaban a sonreír de esa manera? La teoría inicial de un secuestro o de una desaparición repentina se desvaneció. Esta no era una familia que se hubiera ido por su propia voluntad, ni habían sido secuestrados de repente. Había un proceso, un ritual, un comportamiento que los había llevado a este punto. Este álbum de fotos se convirtió en el único rastro, la única pista que tenían. Ya no estaban buscando a una familia desaparecida sin más. Estaban buscando una respuesta a la pregunta más perturbadora. ¿Qué o quién obligó a la familia perfecta a sonreír de esa manera antes de desaparecer? El álbum de fotos era una pieza clave, pero la policía necesitaba más que simples imágenes para entender lo que estaba pasando.
Necesitaban un testigo, a alguien que hubiera visto el comportamiento de la familia de cerca. Y la única persona que encajaba en ese perfil era el señor Guillermo, el vecino más cercano a la casa de los López Martínez. Al principio, el señor Guillermo se mostró reacio a hablar. Se le veía visiblemente alterado por lo ocurrido. Tuvo que tomar un par de tazas de café para poder ordenar sus ideas y, finalmente, contó una historia que heló la sangre de los detectives. Sus palabras daban una perspectiva completamente nueva y aterradora a las fotografías. Guillermo explicó que, durante la última semana antes de la desaparición, había notado un cambio radical en la rutina de la familia. Al principio no le dio importancia, pensó que quizás estaban estresados o tenían algún problema de familia, pero el comportamiento se volvía cada vez más extraño. Ya no salían a pasear, ni a hacer las compras, relató Guillermo con voz temblorosa. Simplemente, se quedaban en la casa. Pero lo más extraño era cuando salían al jardín. Guillermo relató que los veía, a todos, parados en el jardín. No estaban jugando, ni conversando, ni siquiera se movían. Solo estaban quietos, mirando al frente, con sus sonrisas. La misma sonrisa que la policía había encontrado en las fotos. Los detectives le preguntaron si había intentado hablar con ellos. Él respondió que sí. Un par de veces intentó saludarlos o preguntarles si estaban bien, pero ellos no respondían. Solo se quedaban ahí, con esa sonrisa, estáticos. Era como si no lo vieran. Me dio la impresión de que estaban posando para una foto invisible, dijo Guillermo, con un escalofrío recorriendo su cuerpo. Cada uno en su lugar, con la misma sonrisa, y sin moverse en absoluto, como maniquíes. Era la cosa más espeluznante que he visto. Contó que incluso el niño, David, quien solía ser tan alegre y juguetón, se quedaba quieto. Una mañana, mientras regaba sus plantas, vio a David solo, en el centro del jardín. Estaba mirando hacia su casa, con la misma sonrisa en el rostro, sin hacer nada más. Era antinatural. Hubo una noche en particular que se le quedó grabada en la memoria. Se despertó en mitad de la noche y, por instinto, miró por la ventana. Vio a la familia entera en el jardín, bajo la luz de la luna, en una fila perfecta. No se movían, solo estaban ahí, con sus sonrisas. La escena era tan perturbadora que Guillermo tuvo que cerrar las cortinas y forzarse a olvidar lo que vio. La policía le preguntó si había notado alguna otra cosa. ¿Algún ruido, algún grito, algo que le hubiera parecido fuera de lo normal? Guillermo se quedó pensando un momento, y luego asintió lentamente. Sí, ahora que lo pienso. Un ruido. Era como un chasquido. Un pequeño clic que a veces venía de su casa. No le dio importancia en su momento. Lo atribuyó a un aparato eléctrico o a la casa vieja, pero ahora, al contarlo, el sonido le pareció tan extraño como la conducta de la familia. Un solo clic, que se repetía de vez en cuando, siempre en la casa de los López Martínez. El testimonio de Guillermo confirmaba lo que las fotos sugerían, la familia no se había evaporado de repente. Habían pasado por un cambio gradual, un ritual macabro que los había convertido en una especie de muñecos vivientes antes de desaparecer por completo. La historia de la familia perfecta se había convertido en una pesadilla. La policía tenía ahora un nuevo punto de partida. La búsqueda ya no era solo por la familia, sino por el motivo detrás de su comportamiento. Tenían que descifrar qué o quién estaba detrás de esta sonrisa aterradora. La policía tenía el testimonio del señor Guillermo, pero necesitaba más, necesitaba una confirmación. Los detectives volvieron a revisar la casa, buscando cualquier cosa que el primer rastreo pudiera haber pasado por alto. Y en la habitación de la hija mayor, Sofía, escondido debajo de una pila de ropa, encontraron un diario. Era un pequeño cuaderno de tapa dura. La primera página tenía una letra redonda y juvenil. Diario de Sofía. Las primeras entradas eran las típicas de una adolescente, sus amigos, sus estudios, sus sueños.
Sin embargo, a medida que avanzaban las páginas, la letra se volvía temblorosa y la historia tomaba un giro siniestro. La primera entrada perturbadora hablaba de un nuevo juego que sus padres habían inventado. Lo llamaban el juego de la sonrisa. Al principio parecía inofensivo. Consistía en que la familia debía sonreír durante largos periodos de tiempo, sin importar lo que estuvieran haciendo. Los padres decían que era una forma de practicar la felicidad, de mantener una actitud positiva. Al principio, Sofía se lo tomaba como una broma. Jugaba con sus padres y su hermano, pero pronto el juego dejó de ser divertido. Las sonrisas que debían ser alegres se convertían en una tortura. A sus padres les gustaba el juego, pero Sofía y David se sentían incómodos. Papá dice que debemos sonreír siempre, aunque nos duela, escribió en una de las entradas. Mamá dice que si sonreímos, él nos mirará y nos protegerá. No sé quién es él, pero no quiero que me mire. La entrada más escalofriante describía el terror de la niña cuando se dio cuenta de que no podían dejar de sonreír. Intentaba hablar con su hermano, David, pero cada vez que lo hacía, la sonrisa en su rostro se tensaba aún más. La sonrisa se había convertido en una especie de máscara pegada a sus rostros. Una de las últimas entradas hablaba de una noche en particular. Sofía se despertó y escuchó un sonido. Era el sonido de la cámara de su padre, un pequeño clic. Vio a sus padres en el pasillo, uno al lado del otro, sonriendo para la cámara. Pero la cámara no tenía flash, y sus ojos eran como pozos sin fondo. El diario confirmaba el relato del vecino, y el horror se hacía más palpable. El juego de sonreír se había convertido en una pesadilla, en una obsesión que controlaba la vida de la familia. La felicidad había sido reemplazada por un miedo constante a una presencia invisible que los observaba. En su última entrada, Sofía escribe una frase que eriza la piel: la sonrisa ya no es un juego, es una prisión. No podemos quitárnosla. Tengo miedo de que, al final, la sonrisa se los lleve a todos. Lo siento, David. La pluma se detiene en ese punto. Las palabras finales de la hija mayor se habían convertido en un eco siniestro en la casa vacía. La policía tenía ahora un nuevo dato, un nuevo misterio. ¿Quién o qué era él? ¿Y qué se refería a que la sonrisa se los llevaría a todos? El diario de Sofía había destapado la existencia de un juego macabro, pero aún no explicaba la desaparición de la familia. Los investigadores regresaron al álbum de fotos con una nueva perspectiva. Ahora sabían que no eran simplemente imágenes, sino evidencia de un ritual. La policía forense, con la ayuda de un analista de datos, comenzó a examinar el metadato de cada fotografía. Y lo que encontraron fue más perturbador de lo que nadie imaginaba. Cada foto del álbum, las más recientes, tenía un sello de tiempo. Las cámaras digitales, e incluso los teléfonos, graban la fecha y la hora exacta en que una foto es tomada. El analista organizó las imágenes en orden cronológico, y un patrón surgió de inmediato, un patrón que se repetía sin falta. Entre una foto y la siguiente, siempre transcurrían exactamente 13 minutos. 13 minutos, ni un segundo más, ni un segundo menos. Las fotos eran tomadas a las 10, 10:13, 10:26, y así sucesivamente. Este descubrimiento no tenía precedentes. No era un simple hábito o una coincidencia. Era un ritual estricto, una obsesión que controlaba la vida de la familia. La sonrisa no era solo una máscara, era parte de un cronómetro de 13 minutos. Pero el patrón de tiempo no era el único hallazgo. El analista, al hacer una superposición de las imágenes, notó algo aún más extraño. El ángulo de la sonrisa de cada miembro de la familia cambiaba ligeramente con cada foto. Al principio era una ligera curva, luego se ensanchaba. En las últimas fotos, las sonrisas se habían vuelto exageradas, casi caricaturescas. Al juntar todas las fotos en una secuencia rápida, se veía cómo la sonrisa de la familia evolucionaba, se estiraba, como si estuviera siendo moldeada por una fuerza invisible.
No se trataba de una expresión estática, sino de un proceso, de una progresión. La sonrisa era un código. El analista de datos, intrigado por el hallazgo, decidió aplicar un software de reconocimiento facial. El programa, que estaba diseñado para identificar expresiones y emociones, no pudo procesar las sonrisas. El software las clasificó como anomalía facial o imposible de identificar. La sonrisa de los López Martínez no era una emoción humana. Ahora los detectives tenían una nueva pista. El álbum no era un simple libro de fotos, era el registro de un evento, un cronograma macabro de un ritual que los llevó a la desaparición. El tiempo, 13 minutos, y el ángulo de la sonrisa, eran las claves. El caso de la familia que se evaporó de su propia casa se convertía en una historia de un código secreto. Pero la pregunta era, ¿qué significaba este código? ¿Era un mensaje oculto? ¿Una advertencia? ¿O la propia sonrisa era el ritual que los había transportado a otro lugar? La única certeza era que la familia no se fue por su cuenta, sino que fue llevada por un poder que se manifestaba a través de sus sonrisas. El álbum de fotos de la familia López Martínez se había convertido en un jeroglífico macabro. Con un cronómetro exacto de 13 minutos y el misterioso cambio en el ángulo de la sonrisa, la policía sabía que había un mensaje oculto. La clave no era lo que se veía, sino lo que no se veía. Para descifrarlo, recurrieron a un experto en criptografía. El experto, un hombre con años de experiencia en códigos y cifras, se sintió intrigado por el caso. Nunca había visto un mensaje codificado en una expresión facial. Utilizó un software especial que analizaba la tensión muscular en los rostros y la amplitud de las sonrisas en cada fotografía. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Al pasar las fotos a través del programa, la computadora comenzó a traducir las variaciones en las sonrisas en una serie de coordenadas y patrones. El código era tan complejo y preciso que parecía diseñado por una mente no humana. Era como un idioma completamente nuevo, hecho de dolor y miedo. El experto se pasó noches enteras trabajando, sin poder dormir, obsesionado con la idea de lo que las sonrisas le estaban diciendo. Finalmente, el programa arrojó el resultado. El mensaje se leía como una advertencia desesperada. No eran solo palabras, sino una confesión. El mensaje oculto en la secuencia de las sonrisas decía, ya no podemos parar. Él nos mira. Ya no somos nosotros. Los detectives se quedaron en un silencio total. La sonrisa, que creían que era una simple máscara, era una declaración de terror. La familia no estaba feliz. Estaba atrapada en una pesadilla. La frase "ya no podemos parar" sugería que el ritual se había vuelto incontrolable. Era una acción que se repetía cada 13 minutos, sin poder detenerse. Él nos mira era aún más perturbador. Confirmaba la teoría de Sofía en su diario. Había una presencia, una entidad que los observaba. La sonrisa no era para la cámara, era para él. Se trataba de un acto de sumisión forzada. La familia no era víctima de un secuestrador común, sino de una criatura o un poder que no era de este mundo. La frase final, "ya no somos nosotros", era la más escalofriante de todas. Indicaba una pérdida de identidad. La familia no solo estaba siendo controlada, estaban perdiendo su esencia, su humanidad. La sonrisa se había convertido en su nueva identidad. Se habían transformado en algo más, algo que servía a él. La policía tenía ahora un nuevo objetivo. Ya no estaban buscando a una familia, sino a una fuerza, una entidad, que se llevaba a las personas a través de una sonrisa. El misterio se había vuelto sobrenatural. Las preguntas que se planteaban no tenían respuestas en ningún libro de criminología. La búsqueda había cambiado de una investigación policial a una caza de algo que no entendían. La sonrisa de los López Martínez era la clave de su desaparición, pero no les daba una pista de dónde habían ido. Solo les daba una advertencia. Una advertencia que les hacía preguntarse: si él está ahí fuera,
¿Quién será el siguiente en sonreír? El caso de la familia López Martínez ya no era un simple misterio, se había convertido en un expediente sobre un fenómeno paranormal. Con el mensaje descifrado, "Él nos mira", la policía necesitaba saber más. Volvieron a la casa, esta vez con equipos forenses especializados en tecnología. En el sótano, oculto detrás de una estantería, encontraron el DVR de una cámara de seguridad instalada en la sala. Los detectives no sabían que la familia había instalado esa cámara, probablemente sin que él lo supiera. Los datos estaban encriptados, pero con la ayuda de un experto, lograron recuperar los últimos minutos de grabación, justo antes de que la señal se cortara. Lo que vieron en la pantalla fue lo más aterrador de toda la investigación. La grabación, con una resolución baja y un ligero granulado, mostraba la sala de estar de la casa. En el centro, estaban los 4 miembros de la familia. Estaban de pie, en un círculo perfecto, mirándose fijamente unos a otros. No se movían. No parpadeaban. Solo estaban ahí, con la misma sonrisa ancha y antinatural que la policía había visto en las fotos. El silencio era total, salvo por un débil clic que se escuchaba cada 13 minutos. El mismo sonido que había mencionado el vecino, Guillermo. El cronómetro en la pantalla del video avanzaba. Los detectives contuvieron el aliento, esperando que algo ocurriera. Pasó 1 minuto, luego 2, 5, 10. La familia permaneció inmóvil, con las sonrisas fijas. Los ojos de Ricardo y Elena, Sofía y David estaban abiertos, pero no había vida en ellos. Era como si la luz se hubiera apagado. A los 12 minutos con 59 segundos, algo pasó. La sonrisa en el rostro de cada miembro de la familia se estiró 1 milímetro más, como si alguien estuviera tirando de sus labios desde atrás. Y luego, a los 13 minutos exactos, las luces de la sala parpadearon violentamente y la señal del video se distorsionó. El video se llenó de ruido blanco, como una televisión sin señal. Los detectives rebobinaron la grabación y la escena se repitió una y otra vez. La sonrisa se estiraba a los 12 minutos 59 segundos y a los 13, el video se perdía. La familia desaparecía del encuadre en ese momento. No había un destello de luz, ni una explosión, ni un secuestrador. Simplemente, la familia desaparecía del encuadre. Se habían desvanecido por completo. La sonrisa había sido el portal. Y el ritual se había completado. La grabación no respondía a la pregunta de dónde habían ido, pero sí confirmaba cómo se habían marchado. La familia López Martínez había sido llevada a otra dimensión, a otro lugar, a través de la sonrisa. El juego que sus padres habían iniciado era un ritual de invocación, una ofrenda a la entidad que los observaba. El miedo ahora era real. No se trataba de un secuestrador o un asesino en serie. Se trataba de algo que desafiaba toda lógica y comprensión humana. Algo que podía hacer que una familia entera se desvaneciera en el aire con solo una sonrisa. El video del capítulo anterior era la única evidencia física de la desaparición, pero la policía sentía que faltaba algo. La grabación se perdía justo a los 13 minutos, dejando un vacío inmenso. Querían saber qué pasaba en ese último segundo, en ese último fotograma. Un especialista en edición de video y restauración de imágenes se encargó de la tarea más meticulosa y escalofriante de toda la investigación. Su misión era clara: analizar el video cuadro por cuadro. Lo pasó por un software de mejora de imagen una y otra vez, hasta que el último segundo de video, antes de que el ruido blanco lo cubriera todo, reveló un detalle oculto. La imagen era borrosa, pero al aislarla y enfocarla, el especialista encontró un pequeño punto de luz. Era el reflejo de la sala de estar en la ventana de enfrente, y en ese reflejo, el rostro de la madre. El especialista utilizó una herramienta para hacer un zoom extremo al ojo de Elena, la madre. La calidad de la imagen era mala, pero no impidió que revelara un detalle que heló la sangre de todos en la sala.
Dentro del ojo de Elena, en el reflejo de la ventana, había una figura. La figura era alta y delgada. La silueta no parecía humana. Estaba fuera de la ventana, observándolos fijamente. Pero lo más aterrador no era su forma, sino su expresión. La figura tenía una sonrisa. Una sonrisa que se estiraba de oreja a oreja, como si no tuviera fin. Era una sonrisa tan ancha y distorsionada que se salía de su rostro. La imagen era clara, la familia no se sonreía a sí misma. La familia le sonreía a la figura que estaba fuera de la ventana. Él no era un concepto, una idea, o una fuerza. Él era real. Estaba ahí, esperando que el ritual de la sonrisa se completara. El especialista no pudo encontrar más en el video. La figura desaparecía en cuanto el ruido blanco cubría la pantalla, llevándose a la familia consigo. Era la última imagen que la cámara había logrado captar. El reflejo en el ojo de la madre había servido como una ventana a la pesadilla. La policía tenía ahora un rostro para el mal que había secuestrado a la familia. Pero no era un rostro humano, era un rostro de una pesadilla. Era el rostro de la misma sonrisa que se había apoderado de los López Martínez. Y con este descubrimiento, las teorías de una secta o de un crimen se desvanecieron por completo. El caso se había vuelto un asunto de terror sobrenatural. Y la única evidencia que tenían de la entidad era una sonrisa que los miraba desde el otro lado de una ventana. El descubrimiento de la figura sonriente en el reflejo de la ventana dio un vuelco al caso. La policía, en lugar de buscar a criminales, se enfrentaba a algo que desafiaba cualquier lógica. Con el misterio ahora clasificado como sobrenatural, las teorías se dividieron entre las que buscaban una explicación lógica y las que aceptaban lo paranormal. La primera teoría, sostenida por los escépticos, apuntaba a una secta. La familia López Martínez era conocida por su amor a las redes sociales, y quizás en la búsqueda de la felicidad perfecta, contactaron con una secta que prometía la alegría eterna. El juego de la sonrisa podría haber sido un ritual de iniciación, y la figura en el reflejo podría haber sido el líder de la secta, esperando la finalización del ritual para llevarse a sus nuevos miembros. El secuestro no sería por la fuerza, sino por la voluntad manipulada de la familia. Sin embargo, no había evidencia de una secta, ni de que la familia tuviera contacto con grupos de ese tipo. La segunda teoría, respaldada por la evidencia del diario y del video, era la más escalofriante. La familia no fue secuestrada, sino que fue consumida. La entidad que los observaba se alimentaba de la felicidad, pero no de la felicidad real. Se alimentaba de la felicidad forzada, de la farsa. El juego de sonreír fue un ritual creado por la entidad para llenar a la familia de un tipo de felicidad que podía consumir. La sonrisa no era solo una expresión, era una ofrenda a la entidad, una forma de abrir un portal entre su mundo y el nuestro. La figura en la ventana no era un líder de secta, sino la entidad misma. La sonrisa que se reflejaba en el ojo de la madre era la misma que la entidad tenía. Estaba absorbiendo la emoción de la familia, la emoción que creaban con la sonrisa forzada. El clic de cada 13 minutos era el sonido de una fotografía, un recuerdo, un pedazo de esa emoción que se guardaba para el consumo. La entidad estaba cosechando su alimento, y una vez que el ritual estuvo completo, se llevó a la familia a su dimensión. Otra teoría, más oscura aún, sugería que la entidad no estaba buscando consumir, sino poseer. Que la sonrisa era un método para despojar a la familia de sus identidades, de su alma. La frase "ya no somos nosotros" del mensaje descifrado en las fotos apoyaba esta teoría. La familia se estaba convirtiendo en una réplica vacía, un cascarón con la única función de sonreír. El caso de la familia López Martínez se convirtió en una leyenda urbana, en una advertencia. Los investigadores no tenían a nadie a quien arrestar, ni un cuerpo que encontrar, ni una explicación lógica. Solo tenían una grabación de una familia sonriendo al vacío y la última, aterradora, imagen de una entidad sonriente que se los llevó. Y con eso, la búsqueda terminó, pero el miedo se quedó.
El caso de la familia López Martínez es un misterio que quedó sin resolver. La policía cerró el expediente con la etiqueta desaparición inexplicable, pero el miedo se ha quedado con todos los que conocemos la historia. La sonrisa de la familia López Martínez ya no es solo una anécdota, es una advertencia. El video que acaban de ver es el resultado de muchas horas de investigación. Horas buscando respuestas, revisando videos, leyendo documentos policiales. Horas tratando de entender lo que la familia experimentó. Tratando de ponerme en su lugar. Ahora mismo estoy aquí, editando la última parte del video. Estoy viendo las imágenes de la familia, las fotos con sus sonrisas forzadas, la grabación de la cámara de seguridad. Estoy reviviendo cada momento de esta historia que, lo admito, me ha aterrorizado. Y mientras veo todo esto, mi voz tiembla un poco. Me siento extraño, como si no estuviera solo aquí. Me doy cuenta de que he estado hablando mucho tiempo sobre la sonrisa. Que la he analizado, la he explicado, la he mostrado. He hecho que la sonrisa de la familia López Martínez sea algo real para todos ustedes. Y justo ahora, mientras estoy viendo mi reflejo en el monitor, me veo a mí mismo. Mi boca. La siento. Es como si una fuerza invisible estuviera tirando de ella. Como si se estuviera estirando. Una leve y extraña sonrisa se ha formado en mi cara. He estado hablando de esto por mucho tiempo. Estoy viendo las fotos de la familia. Estoy sonriendo. Y de repente, siento un escalofrío en la nuca. El miedo ya no está en la historia. Está aquí. Conmigo. El caso está cerrado, pero la sonrisa, se ha quedado. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu me gusta y unirte a nosotros para más historias aterradoras y misterios sin resolver. Y ahora, la pregunta que no me deja dormir. Después de conocer la historia de los López Martínez, ¿serías capaz de sonreírle a un desconocido en la calle?